A continuación, realizaremos el panel sobre las miradas de las ciencias sociales y humanas. De las preguntas propuestas por nuestros invitados, seleccionamos 5, con lo cual abrimos este debate. En esta ocasión, nos acompañan aquí en la sala. Nos acompaña el profesor Omar Gutiérrez Valdebenito, que va a ser parte del panel. También el doctor Mario Ramos, además también nos acompaña el teniente coronel Leonardo Gómez Parrado, dentro de esta discusión. Por su parte, el capitán Cardona será el moderador de las preguntas y quien realizará toda la dinámica. Y antes de empezar, damos la bienvenida al mayor Alberto Castro Villa, que nos acompaña acá presencialmente. Damos muchas gracias por su permanencia y por asistir presencialmente. Entonces, los dejamos... Estás en cámara. Entonces los dejamos con el panel. Muchas gracias por su atención y esperamos sea de su agrado. ¿Me escuchan? Sí, sí, yo perfectamente. ¿Me escucha? Stephanie, ¿me das a cambio de audio, por favor? Ya te está escuchando perfectamente, Cardona. ¿Me escucha, profesor Gutiérrez? Sí, perfecto, sin problema. Bueno, muchas gracias. Aquí también tenemos unas personas acá en el auditorio y por lo tanto nos toca con doble micrófono. Entonces, profesor Gutiérrez, me falta mi coronel Leonardo Gómez Parrado, que lo vi ahí en línea. No sé si por favor me... Estoy presente, mi capitán. Perfecto. Bueno, entonces en este momento hice un barrido. También está Luis Daniel Borrero, que lo vi también en la línea. A ver si le da entrada a Luis Daniel Borrero, que es el antropólogo arqueólogo aquí de Colombia, de la Universidad Nacional. Mientras le da la entrada, entonces hago aquí un saludo aquí a mi mayor Castro Villa, que vino desde el Perú a acompañarnos. Viene aquí como profesor invitado de la Escuela Militar de Cadetes y pues tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí en estas instalaciones. Debido pues a las leyes de aquí de nuestro país, queríamos invitarlos a ustedes presencialmente acá. Ya el profesor Gutiérrez tenía su vacuna, pero desafortunadamente no pudimos concretarlo. Esperamos que en el 4º Foro Internacional o en el 5º nos acompañen, así como estuvo el profesor Landa aquí hace 2 años en el 2019 hablándonos de arqueología de los campos de batalla. Bueno, entonces en esta hora vamos a hacer unas preguntas y le voy a dar el cambio a cada uno de ustedes para que den su punto de vista desde su disciplina en esta interdisciplinaridad de las ciencias sociales y humanas aplicadas al ámbito militar. Voy a abrir con una pregunta que es de la historia militar. La historia militar como disciplina nos permite a nosotros conocer el pasado, tener una perspectiva del presente y una perspectiva del futuro para el proceso de las operaciones militares. Está contemplado en nuestro manual de historia militar y en nuestra directiva de ciencias sociales y humanas. ¿Consideran ustedes que las disciplinas de las ciencias sociales y humanas deben ser parte de los programas académicos de formación y capacitación? Estamos hablando de formaciones desde los grados más bajos. ¿O debemos dejar que estas disciplinas comunes deben ser parte de una especialización dentro de estos programas de posgrado o dejarlas a entidades externas para que hagan estas investigaciones? Esto en el sentido de que, digamos, en sociología militar, pues es una disciplina muy difícil por el manejo de los softwares en vivo, Atlas-T, SPSS, que requieren de un nivel de abstracción digamos, de una base de pregrado muy fuerte en sociología para poder desarrollar esto. Me he dado cuenta también que con la antropología, para hacer las perspectivas y todo esto, se requieren unos estudios muy fuertes de base. Entonces esa es la primera pregunta. Le doy cambio a mi coronel Leonardo Gómez Parrado, luego le doy cambio al doctor Luis Borrero, luego al profesor Omar Gutiérrez, luego al profesor Mariano y aquí cerramos con mi mayor Castro.
Adelante, mi coronel Gómez. Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente, un placer saludarlos. Referente a la pregunta, estoy totalmente de acuerdo. Estas ciencias sociales tienen que integrarse indudablemente en los procesos de formación y capacitación de oficiales y suboficiales y soldados, lógicamente. Toda vez que el desarrollo del conflicto, y sobre todo en el caso colombiano muy particularmente, atiende esos fenómenos sociales. Y entonces nosotros quienes tenemos que aplicar la fuerza coercitiva del Estado, debemos entender nuestras sociedades y también entender nosotros como comandantes, ya hablando de oficiales y suboficiales, el sentir de nuestros soldados para poder tener una visión más clara del ambiente operacional y de esta manera orientar nuestras operaciones militares, que no solamente son operaciones de carácter cinético, sino también son operaciones que tienen que jugar en otro campo de combate, en otra área de combate que es supremamente compleja como es la mente, y de hecho hoy por hoy buscamos más que ninguna otra cosa ganar corazones, voluntades y mentes, y para ello es fundamental que entendamos ese otro escenario en el cual desarrollamos el ámbito militar. Fundamental en nuestros cadetes, soldados y suboficiales, generar y fomentar ese pensamiento crítico, ese análisis para entender y discernir mejor lo que va a ser el devenir de los conflictos en estos convulsionados escenarios en los que nos hemos visto envueltos. Entonces, totalmente de acuerdo con que sea incluido de una manera, digamos, propedéutica, obviamente, en nuestros currículos estudiantiles. Creo que esa es mi respuesta. Muchas gracias, mi coronel, por su respuesta. Le damos paso al doctor Luis Borrero, antropólogo, y quien va a estar mañana acompañándonos con una ponencia en representación de Colombia. Por supuesto, capitán Cardona, las ciencias sociales deben ser de obligatorio presencia desde la muy temprana infancia. Yo pienso que en muy buena medida parte de toda esta problemática que está viviendo el país es precisamente por el desconocimiento que tienen las nuevas generaciones de la historia, ya que esta cátedra fue sacada del ámbito estudiantil, del ámbito escolar, hace casi 20 años, ¿ya? Luego, no existe, mejor dicho, no hay una verdadera apropiación de la historia, sino una interpretación de la historia a partir de lo que otras personas les han estado contando, pero que no tiene, mejor dicho, muchas de estas personas en este momento, en esta situación que estamos viviendo de paro, etcétera, etcétera, no tienen conocimiento real de cuáles fueron los factores históricos que llevan a una cosa u otra, sino que simplemente de oídas, sin haber hecho una sola lectura en su vida, creen tener la verdad absoluta sobre los acontecimientos del pasado y pretenden una reinvención de la historia sin haber tenido ni siquiera acceso a los textos históricos, que son fuente pues real para poder pensar en la construcción de un mejor país. Muchas gracias, profesor Luis Daniel Borrero. Ahora le doy paso al profesor Omar Gutiérrez, desde Chile. Yo tiendo a coincidir con lo planteado por mi antecesor, en el sentido en que es esencial de que las nuevas generaciones de militares, en el sentido genérico, tengan una formación en el ámbito de las ciencias sociales. La posibilidad de haber estudiado en Estados Unidos y haber visto que disciplinas como la sociología, sin excluir a las otras, por el contrario, forma parte del currículum de la formación básica de los futuros oficiales de las Fuerzas Armadas, ya me daba una luz.
he tenido la oportunidad de trabajar con otros entes académicos, donde también he podido aportarle a investigaciones que están desarrollando dentro de las escuelas base de formación. Y coincido con el profesor Borrero porque las transformaciones sociales que estamos viviendo hoy día son necesarias de que las conozcan y las palpen aquellos que están integrando los centros de formación de las instituciones castrenses. Ahora, el dilema es, ¿qué les vamos a enseñar? ¿Les vamos a enseñar filosofía, ciencia política, psicología, antropología, sociología? ¿O simplemente tendrá que haber un ramo donde les entregue herramientas básicas para comprender la comunidad en la cual ellos están viviendo y sean capaces de comprender esas transformaciones sociales de las cuales a ellos se les va a exigir hoy día? Y aquí habría que diferenciar una cosa. Estos elementos de conducta, de comportamiento esperados de ellos, diferenciados del resto de la sociedad o simplemente adaptados a esas nuevas realidades. A diferencia de la existencia de organismos asesores que sean capaces de anticipar este tipo de desafíos o de investigaciones para que faciliten esa suerte de comprensión de los desafíos a los cuales se van a ver enfrentados. Por ejemplo, ¿cómo se puede liderar hoy día cuando tenemos unidades que son mixtas? ¿Qué tipo de preparación le hemos entregado a esos futuros oficiales y a aquellos subalternos que tendrán que ser mandados por una mujer? ¿Son iguales los liderazgos de hombres y mujeres? Muchísimas gracias, profesor Gutiérrez. Le damos paso al profesor Mariano Ramos. Sí, muchas gracias. Estaba escuchando atentamente lo que opinaban los colegas y en primer término coincido en lo que decían ellos de enseñar tanto en las carreras de grado como de posgrado información proveniente de los campos disciplinares, de los campos científicos. Eso por un lado. Y por otro lado, también lo que yo voy viendo, sobre todo en estos últimos años, es mucho error malintencionado, mucha información malintencionada, que se difunde por los medios de difusión, ¿no? Y los medios de difusión informan mucho más a la gente, erróneamente, en la mayoría de los casos, incluso sobre la historia nacional. Historia nacional, o en el caso, en este contexto de pandemia, vemos cómo han confundido muchos, por lo menos en nuestro país, han confundido a la gente. Si no se trata ya, a lo mejor aparece un periodista y quiere saber más que un médico sanitarista, que un epidemiólogo, quieren demostrar que saben más. Así también ocurre en el ámbito de la historia nacional, de la arqueología, de la antropología. Es decir, acá hay mucho desconocimiento y mucha confusión en las noticias que aparecen. Y quizás los medios de difusión reemplazan en gran medida a la escuela tradicional que conocimos, a lo mejor ustedes o yo, en otras décadas. Y los medios de difusión difunden información muy errónea, equivocada, a veces muy malintencionada. Por ejemplo, en nuestro país ocurrió hace muy pocos años un hecho con las comunidades mapuches originarias, que tienen una antigüedad de miles de años, por lo menos en nuestro país. Y se malinformó a la gente malintencionadamente, para poner esas comunidades originarias como si fueran un enemigo a combatir. Y de hecho que no lo eran, no tenían organizaciones militares, ni tenían conexiones internacionales, pero se le metió una especie de veneno a la gente para tratar de justificar eso, acciones en contra de las comunidades originarias. Los antropólogos, algunos miembros de nuestro equipo de investigación de la Universidad Nacional de Luján y de la Universidad Nacional de Buenos Aires, incluso actuaron
en algunos, actuaron como peritos que habían investigado a esas comunidades originarias durante el siglo XIX, y que esas comunidades originarias y determinadas personas con nombre y apellido eran las que eran dueñas en algunos casos de ciertos territorios al sur del país. Entonces vemos cómo también la ciencia, o puedo nombrar también el caso de los antropólogos forenses que hacen una ciencia interdisciplinaria, porque no son solamente antropólogos forenses, están integrados, el equipo está integrado por antropólogos, arqueólogos, biólogos, historiadores, médicos, etcétera, etcétera, y traen y nos dan información fidedigna. Yo creo que ahí hay uno de los temas que me parece a mí que cuando las universidades o el conocimiento se vuelca a las carreras de grado y posgrado, en este caso militares, lo que nos traen es una precisión y una seriedad en relación con la información que nos están dando. Bueno, hay muchos casos para poner de ejemplo, pero me parece que en ese sentido, sí, pues la ciencia me parece que puede hacer aportes importantísimos y que no va a andar haciendo especulaciones de tipo político o económico, sino lo que da, digamos, ¿no? Bueno, muchas gracias por dejarme opinar. Muchísimas gracias, profesor. Ahora le damos paso a mi mayor Castro del Perú para cerrar esta primera ronda. Gracias. Ok. Acá, ¿no? Ya. Bueno, antes que nada, agradecerte por la invitación. Estoy muy feliz, muy contento de venir acá a esta hermana tierra, de donde realmente me he sentido como en casa desde el primer día. Bueno, respecto a la pregunta, yo considero que es primordial e importantísimo la enseñanza de las ciencias sociales en la carrera militar, por dos motivos. El primero, y esto yo he podido comprobar a través de estos años con la enseñanza en el Perú de la historia militar, que es las ciencias sociales, la historia, la sociología, la antropología, nos permiten entender los propios fundamentos de la carrera. Y eso es algo que a mi generación no se nos entregó. Y justamente a través de la enseñanza de las mismas ciencias sociales yo he podido entender muchos aspectos que en un inicio eran desconocidos, respecto, como digo, al propio oficio militar. Y por otro punto, y si me permiten acá ya desde una perspectiva más operativa, las ciencias sociales, la forma de hacer la guerra, todos lo sabemos, ha variado. Es distinta el día de hoy. Y los americanos lo han entendido muy bien. Y la enseñanza en sus escuelas de formación, tanto de oficiales como de suboficiales, es imprescindible el conocimiento de las ciencias sociales, porque aquel oficial que se va a hacer operaciones en otros países como Afganistán, Siria, Irak, no puede ir si no tiene el conocimiento de la política exterior, de las relaciones internacionales, de sociología, de factores culturales que son primordiales y que solamente las ciencias sociales nos lo otorga hoy día. Y eso que solo hablo del caso americano, porque en Rusia es lo mismo. La doctrina Gerasimov centra el conocimiento en justamente la aplicación de métodos científicos en, por ejemplo, las relaciones sociales, ¿no? Justamente lo que mencionaba el profesor Mariano, ¿no? El tema de las operaciones de información. Entonces, sin esos conocimientos no se pueden realizar operaciones militares en las guerras del siglo XX. Muchas gracias. Muchas gracias, mi mayor. Bueno, entonces cerramos esta primera ronda. Estamos casi todos coincidiendo en la respuesta a esa pregunta, pero nos enfrentamos a unos retos muy grandes, unos retos que lo han visto las universidades y las asociaciones internacionales de cada una de las disciplinas.
Y realizar investigación en ciencias sociales y humanas, obviamente, si son ciencias, tienen un método científico donde hay planteamientos del problema, preguntas de investigación, hipótesis. Hay que comprobar esas hipótesis, utilizar los instrumentos y los métodos necesarios, metodologías necesarias para llegar a esa comprobación. Y entonces aquí nos nace otra pregunta que nos la hicieron nuestros espectadores, es que si consideran que esos estudios en ciencias sociales y humanas desde adentro de las instituciones militares fortalecen la efectividad de las Fuerzas Armadas o pueden tener una matización en sus resultados. Desde lo dar paso, vamos a empezar con mi mayor y terminamos con mi coronel Leonardo Gómez Parrado. A ver, pienso que yo creo que es un constante aprendizaje la enseñanza de las ciencias sociales en las fuerzas militares. Y cuando me refiero al tema de un constante aprendizaje, es porque justamente estamos en el descubrimiento también de nuevos tipos de operaciones, y nuevamente permítanme enfocarme en el tema operativo. Por tanto, yo creo que sí, que se debe puntualizar obviamente ciertos tipos de ciencias, ciertas asignaturas, y que de acuerdo a los diferentes niveles se deben ahondar mucho más. Yo no pienso que se disminuya el conocimiento en cuanto al tema operativo, todo lo contrario. Y cuanto más se tiene en el oficial la amplitud de la perspectiva del conocimiento social, vamos a tener un oficial mucho más capacitado en el aprendizaje y en la conducción misma de los hombres y en la toma de decisiones. Muchas gracias, mi mayor. Bueno, nuevamente, digamos, la pregunta es más compleja, mi mayor, de pronto mi mayor por la posición que tiene como militar, es más difícil la respuesta. Pero ya, digamos, desde la perspectiva, digamos, ya desde afuera, esto en cuestión en cuanto a Estados Unidos fue muy criticado por los resultados que dieron algunas investigaciones sociológicas, y Estados Unidos, en cuanto a investigación en ciencias sociales y humanas, las universidades externas son quienes hacen sus investigaciones, y los resultados, obviamente, pues ante la opinión pública, van a arrojar resultados que son totalmente parciales. O imparciales, perdón. Entonces, con eso, pues el profesor Omar Gutiérrez nos podría dar respuesta a esta pregunta. A ver, respecto de este reto, yo diría de que en general las consultas, encuestas de opinión al personal militar produce dos dificultades. Uno es que crea expectativas, es decir, me están preguntando por algo y por lo tanto yo creo que voy a tener un resultado. Y lo otro es que ¿quién hace esas mediciones? Si es un personal de uniforme, probablemente va a haber una resistencia por el hecho de que puede implicar de que si no doy la respuesta esperada, quizás eso quede consignado en mi calificación. Voy a tratar de hablar un poquito de mi experiencia personal. Nosotros hacemos lo que se llama un diagnóstico de la cultura organizacional dentro de la Marina. Cada 4 años. Eso significa de que hemos desarrollado un modelo donde tenemos dimensiones, como por ejemplo comunicación, estructura, la parte valórica, etcétera, etcétera, y vamos haciendo una medición a una muestra representativa de toda la institución, tanto los que están a bordo, los que están en tierra, de los distintos grados, hombres y mujeres, si es que son de determinadas especialidades, etcétera. Y eso nos permite, por lo menos, tener una impresión de qué es lo que está pensando el personal. Pero siempre ellos, cuando se les va a tomar hacer este diagnóstico, preguntan, ¿y por qué no nos han hecho un feedback de qué es lo que pasó? Porque siempre se quedan con esa expectativa. Ese es un primer ejemplo. Y segundo, es que existe en muchos casos una suerte de
temor a entregar información. Nos dimos cuenta de que en Estados Unidos había una gran cantidad de suicidios e intentos de suicidio del personal que terminaba sus despliegues. Y la pregunta que nos hicimos como centro de estudio fue, ¿y qué es lo que está pasando en nuestra institución? Porque también lo estábamos viendo en Gendarmería y en alguna otra institución. Y quisimos levantar data. Y entonces viene toda la resistencia de aquellos que, porque es un tema médico en aquellos casos donde había una intención y esa información era disfrazada con una intoxicación y por lo tanto ya los resultados se van desviando. No había una data concreta porque en el caso que era con armamento y eso significaba un sumario, habían beneficios económicos involucrados, eso sí estaba consignado, pero no así los intentos. Entonces, las dificultades metodológicas para desarrollar investigación al interior no es una tarea menor. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con los países más avanzados? En el caso de Estados Unidos, existen centros privados que son contratados y que realizan este tipo de investigaciones, pero es parte de su cultura. Nosotros los latinos en general somos resistentes a que nos estén haciendo encuestas. Desconfiamos de las encuestas. Bueno, quiere decir con los resultados que hemos estado viendo en el último tiempo de las elecciones electorales. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, profesor Gutiérrez. Ahora, el profesor Mariano Ramos. Gracias. Sí, gracias. Bueno, en relación con lo particular, yo por supuesto que no tengo experiencia dentro de las fuerzas militares como tienen ustedes, pero se me ocurre una cosa en relación con los registros que decían, si se registran determinado tipo de comportamientos, conductas o actividades, como lo quieran llamar cada uno. Se me ocurre un problema que tuvimos nosotros, que enfrentamos nosotros, y que es de si podíamos detectar comportamientos de terror y estrés en combate de una batalla, que cuando lo empezamos, hace casi 20 años, planteamos esa pregunta, en el caso de la batalla de la Vuelta Obligada. Y nosotros encontramos serias dificultades en relación con las que serían las fuentes de información, los documentos escritos y el registro arqueológico, el registro material. Tampoco los documentos escritos mencionan ese tipo de casos, simplemente mencionan, por ejemplo, las deserciones en combate. Pero si hubo terror o estrés en combate, que en esa época no se denominaban con ese nombre, por supuesto, esto es sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y los estudios de Bion, con los combatientes que volvían de la Segunda Guerra Mundial, en ese caso entonces encontramos serias dificultades en la fuente de información. En este caso, los documentos escritos. Los partes militares argentinos de esa época no registraron ese tipo de información. En el registro arqueológico, en las excavaciones arqueológicas, ¿cómo podíamos comprobar eso? Nuestro referente en ese momento, en los primeros años, eran las investigaciones en la batalla de Little Bighorn en Estados Unidos, donde muere el coronel Custer al frente del 7º Caballería, y donde se supone que en determinado momento habían huido sus tropas y había desarmado su táctica frente a unos 5.000 indios que los rodeaban, Cheyennes, Sioux, etcétera, etcétera, hasta que los matan a todos. Y por la ubicación de los proyectiles, sitúan en el campo la huida de algunos de los combatientes de esa batalla. Ese tipo de método no lo pudimos aplicar en nuestro caso, en el caso de la batalla de la Vuelta Obligada. Entonces, yo decía, bueno, al principio estoy hablando del año 2000, 2003, 2005, 2007, en esos primeros años de investigaciones, decía, nosotros no podemos plantear exactamente lo mismo porque son casos que difieren. No estamos hablando solamente de armas de mano, sino que estamos hablando también de artillería pesada con cañones,
y los restos de la bomba que ustedes vieron. Entonces, ¿cómo podemos abordar esto? Y se me ocurrió que podíamos abordarlo desde el punto de vista indirecto. Es decir, tratar con información, por ejemplo, que nos podría llegar a indicar, ustedes vieron las fotografías que yo pasé, que aparecían picos de botellas de bebidas alcohólicas en las baterías. Por lo tanto, no pudimos concluir que si habíamos planteado la expectativa, la hipótesis de que había habido casos de estrés y terror en combate, la gente de alguna manera los podíamos comprobar. Pero podíamos ver de alguna manera la prevención del estrés y terror en combate a través de la ingesta de bebidas alcohólicas en forma controlada, como se hacían las guerras de esa época, por ejemplo. Es decir, una información indirecta a nosotros nos podía aproximar a hacer algún aporte en relación con ese problema, con esa pregunta que nos estábamos planteando. Quizás, no lo sé, quizás en las fuerzas en donde ustedes trabajan, quizás la información indirecta los lleve a algún tipo de conclusión, no lo sé, pero a algún tipo de conclusión parecida o algún tipo de aproximación, ¿no? Porque me parece que las fuerzas armadas en general no registran esos casos, salvo excepciones, ¿no? Salvo excepciones, no registran esos casos, y esos casos han sido abordados sobre todo en la segunda mitad del siglo XX en adelante, por otros especialistas que provenían de las ciencias biológicas, la medicina, la sociología, la psicología social también, ¿no? Entonces, bueno, eso no sé si sirve mi aporte, digamos, en relación con esa pregunta que nos hicimos y las preguntas que ustedes están haciendo. Gracias. Muchas gracias, profesor Mariano. Le damos paso al profesor Luis Daniel Borrero. Bueno, muy bien, capitán Cardona. A mí, pues en mi caso, nos sucedió exactamente lo contrario a lo que le sucedió a Mariano. En ningún momento, estoy hablando específicamente también del trabajo de arqueología que estuvimos realizando en el campo de batalla de Pantano de Vargas, en el que tampoco existe ninguna muestra en la que existiera ese estrés de la batalla, etcétera, etcétera. Al contrario, todo se ve muy heroico y muy fluido, pero en una parte atrás del campo de batalla, digamos, detrás del Cerro de la Guerra, donde se supone, para los que conocen el campo de batalla de Pantano de Vargas, donde se supone que no había habido combate, ya que es una parte alta, y nosotros suponíamos que el repliegue había sido por el valle. Nunca nos habíamos planteado la posibilidad ni la pregunta de si había alguna evidencia sobre el terreno que nos pudiera hablar de ese estrés en el combate. Y en uno de estos potreros que prospectamos con detectores de metales, curiosamente, encontramos alineaciones de proyectiles que habían estado sin disparar. Es decir, encontrábamos las esferas, que acá tengo una en el bolsillo para que se den una idea. Este tipo de proyectiles es lo que estábamos encontrando nosotros en el campo de batalla de Pantano de Vargas. Pues es una reproducción que hicimos. Y lo curioso era que encontrábamos alineaciones de proyectiles que no habían sido disparados, es decir, estaban sin impactar, perfectamente esféricos. ¿Eso qué nos dio a pensar? Que esas alineaciones lo que nos podrían estar indicando desde la arqueología es que hubo un repliegue organizado en el cual efectivamente están nerviosos los soldados, pierden parte de sus proyectiles al momento de tratar de sacar uno de la cartuchera para volverlo a meter, para meterlo por la boca del cañón, ya que son armas de avancarga, pero digamos que hay un nerviosismo, pero hay cierto orden en la retirada del ejército realista. Entonces hay el nerviosismo, entonces eso es como lo veíamos.
¿Por qué? Porque estos proyectiles, como lo que tienen es un envoltorio de papel con la pólvora, cuando los proyectiles están sin disparar, lo que nos está indicando es que esa era la posición de un tirador. Cuando los encontramos impactados, es que esa es la posición del contrario. Entonces, lo que estamos viendo acá en el terreno específicamente es un nerviosismo efectivamente presente al momento en que se les caen los proyectiles a varios de los soldados, mientras repelen el fuego y hacen un repliegue estratégico. Es exactamente el caso contrario a lo que le ocurrió a Mariano envuelto de Brigado. Muchas gracias, profesor Borrero. Vemos entonces los puntos de vista de la antropología, de la arqueología, de la historia militar, de la sociología militar. En este panel, pues no tuvimos la oportunidad de tener al doctor David de Caquisal, que es de España. Obviamente ahí estamos a 5 o 6 horas de diferencia horaria. Y pues de ciencia política nos faltaría ese punto de vista, pero es casi que lo podemos deducir de todas estas respuestas que hemos tenido. Entonces ahora le damos paso a mi coronel Gómez, quien tiene su maestría en ciencias militares en la China y también su maestría en historia aquí en la Pontificia Universidad Javeriana. Bien, respecto al componente de comportamiento de los soldados y el entendimiento del estudio de las ciencias sociales para entender el campo de batalla, el campo de combate fundamental. Yo por lo menos voy a hablar de estudios de casos particulares. Voy a traer un caso muy particular de lo ocurrido en Afganistán, donde sitúan a un teniente en una aldea afgana. Y este teniente en esta aldea afgana empieza a darse cuenta que las mujeres tenían que desplazarse casi 8 o 9 kilómetros a pie para traer agua. Se iban en grupos, 6, 7 mujeres, y traían todos los días agua para su comunidad. Este teniente, en una idea de mejorar la calidad de vida de estas mujeres, decide hablar con el cuerpo de ingenieros militares y hacer un pozo para que se pudiera extraer agua en esa aldea. Evidentemente consigue los apoyos, lo logra hacer, se logra establecer este pozo de agua para que pues, las mujeres se ahorraran este trabajo de caminar casi diario 14 kilómetros, ida y vuelta por el agua. Pues colocan el pozo y como resultado, a los pocos días empiezan a aparecer estas mujeres suicidadas, se estaban suicidando. ¿Qué sucedió? Que el único espacio que tenían estas mujeres para departir, comunicar con las otras mujeres, era esa caminata al agua, a ir a traer el agua. Cuando le quitan esa posibilidad a estas mujeres se ven más coartadas y más prisioneras de lo que eran antes y terminan suicidándose. Hubo una falta de un estudio de lo que era el comportamiento en esa aldea, lo que estaban haciendo estas mujeres, por qué se desplazaban. Y él, intentando creer o creyendo que estaba haciendo algo en favor de la comunidad, lo que hizo fue algo que no iba a solucionar problemas. Por eso es fundamental y lo traigo acá porque acá en Colombia lo vemos, en mi caso acá donde estoy yo, es un lugar bastante conflictivo donde hay comunidades afro que se asentaron hace mucho tiempo en esta región, las comunidades indígenas. El problema de lidiar con sus entendimientos, con su cosmovisión para poder cumplir nuestra misión es algo fundamental, fundamental también que nuestros hombres tengan esta formación y logren entender y enseñarles no qué pensar, sino cómo pensar, que es lo fundamental con nuestros hombres, cómo pensar, cómo desarrollar esas situaciones, no ser heurísticos a la hora de encontrar respuestas a los problemas que encontramos en la sociedad, no ser, el problema es este, vamos a hacer esto, no, ir más allá. Y esta perspectiva, esta mirada se logra a través de un entendimiento del estudio de las ciencias sociales, de que cuando nuestros hombres estén desplegados en el área entiendan
en dónde van a cumplir su tarea. Y para esto, obviamente, fundamental conocer la historia. Y digamos que cuando empezamos, llegamos a un área de operaciones, tenemos que abarcar muchísimos campos de conocimiento para hacer un análisis del ambiente operacional, partiendo de ese estudio histórico de lo que ha sido el devenir del conflicto en esa área especial de operaciones. Caso concreto, acá en el Nariño, en el Pacífico nariñense, donde fueron bastantes belicosos y fueron una contraparte inclusive contra el propio Simón Bolívar, quien en su marcha hacia el sur fue, digamos, bastante hostigado, bastante atacado por indígenas en esta región. ¿Cierto? Y desde ahí empezar a ver qué características sociales, qué características culturales han tenido, cómo debemos actuar, qué debemos hacer. Porque si llegamos a simplemente a sentarnos e intentar cumplir nuestras operaciones sin comprender el contexto del comportamiento de estas comunidades, pues difícilmente cumplir la misión. Entonces es fundamental cómo ese entendimiento de lo social ayuda o coadyuva al mejor desarrollo de nuestras operaciones. Y hablo de operaciones militares, pues porque indudablemente este estudio de la historia militar, de la sociología militar, de la psicología, indudablemente todo esto lo que está ayudando es a que nosotros comprendamos mejor cómo desarrollamos nuestra tarea y enseñemos a nuestras futuras generaciones cómo desarrollarlas de una manera más metódica, más lógica, más coherente y evitar entrar en más conflictividad. Básicamente esa es mi... Muchas gracias, mi coronel. Bueno, como les comentaba, pues cuando hace 3 años pensamos qué tipo de evento íbamos a desarrollar para poder presentar los avances en las investigaciones que dieran cuenta de la historia militar, pensamos si hacíamos un congreso, un seminario, una convención, un simposio o un foro. Y pues nos decidimos por hacer foro y ya vamos en el 3er foro internacional, donde estamos alimentando y ampliando la frontera del conocimiento de la sociedad militar. En el día de hoy, pues ya en este panel, hoy escuchamos las 4 disciplinas, tanto en la mañana como en la tarde, y en este panel pues tenemos la presencia del profesor Omar Gutiérrez, sociólogo, mi mayor Castro, historiador, el profesor Mariano, que es antropólogo arqueólogo, el profesor Luis Daniel Borrero, que es antropólogo arqueólogo, mi mayor Gómez Parrado, que es de ciencias militares, historiador, y pues nos falta la línea de ciencia política. Entonces, en la línea de ciencia política, pues nos va a acompañar en un momento en la última pregunta Laura Andrea Gaitán, que es nuestra politóloga del Centro de Estudios Históricos del Ejército. Entonces, la siguiente pregunta, pues ya vimos que sí necesitamos incluir las ciencias sociales en los mallas curriculares y en los sílabus de nuestros programas de pregrado, de posgrado, para complementar las ciencias militares. De pronto nuestros espectadores se preguntan cómo funciona este sistema, digamos, las ciencias militares es el estudio del hombre en la guerra. La antropología, el estudio del hombre en la cultura, nuevamente lo estoy repitiendo, la sociología del hombre en la sociedad, la historia del hombre en el tiempo y la ciencia política, pues el hombre en el Estado. Entonces, de acuerdo a este contexto, pues la siguiente pregunta es para ayudarle a nuestros espectadores a, digamos, a que puedan diferenciar estas disciplinas, esta interdisciplinariedad, que muchas veces estamos hablando de interdisciplinariedad, de cómo la historia, cómo la sociología, cómo la antropología, cómo la ciencia política pueden ver un hecho. Entonces yo les traigo acá un hecho histórico contemporáneo, en este momento que estamos en un conflicto, terminamos un conflicto armado interno en Colombia y que se necesitan investigar estos hechos históricos. Entonces hay un hecho histórico contemporáneo, escogimos el campo de batalla de Miraflores Guaviare, que sucedió en agosto de 1998, donde 1.500 miembros de un grupo llamado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, quienes hicieron unos diálogos en La Habana entre el año 2012 y 2016, resultaron unos puntos
y después se firmó ese posacuerdo en la cual se está implementando pues esa transición hacia una paz durable y verdadera. Entonces, ese evento que sucedió en 1998, 1.500 miembros de esta organización atacaron a 250 hombres, donde hubo decenas de hombres fallecidos y decenas de hombres secuestrados. Entonces, en este hecho histórico pueden intervenir todas las disciplinas. En este hecho histórico, de acuerdo a su experiencia y de acuerdo a todo lo que han investigado, ¿qué le propondrían a las diferentes, desde su disciplina para poder realizar, digamos, esta investigación de este hecho histórico que sucedió en 1998 y para qué nos serviría en un futuro desde acuerdo de cada una de sus disciplinas? Entonces le voy a dar paso, empezamos ahora por nuestra politóloga, Laura Gaitán, Mi capitán. Quien fue una de las personas que desarrolló esta investigación y fue entregado a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad el año pasado, en julio, para poder dar cuenta mediante una metodología que ella utilizó de ciencia política. Adelante, Laura. Un segundo, por favor. Bueno, qué pena con, yo les voy a qué contar, pena con el voy a panel. tomar Qué pena con el panel. Excúseme. la ponencia del profesor Dávila para contextualizar la importancia de estos estudios. El profesor Dávila nos hacía un recuento sobre cómo ha sido la evolución de la ciencia política en el estudio de las fuerzas militares y del quehacer de las mismas. Él hizo como un quiebre muy importante desde la Constitución del 91, cómo cambiaron y cómo las fuerzas militares empezaron a estudiar estos fenómenos como fenómenos sociales que los afectaban y podían aprender o tener lecciones para realizar operaciones y también para realizar su planeamiento como institución. Él denominaba que a partir del 2015, con la firma de los acuerdos de paz, nace una necesidad que son la necesidad del deber de memoria. El deber de memoria nace a partir de un énfasis que es el énfasis de resolución de conflictos e investigación para la paz, por ejemplo, la Pontificia Universidad Javeriana. Desde este énfasis se intenta analizar cómo el conflicto, si bien es parte del Estado, ha sido una herramienta para la consolidación del Estado, pero también cómo ha sido el ejercicio de la violencia, una violencia instrumentalizada, una violencia usada dentro de deberes y objetivos del Estado, pero también por grupos armados que intentan obtener el poder y cambiar el status quo vigente. El caso que nos atañe, en este caso que nos presenta el capitán Cardona, es la toma de Miraflores. Para realizar la toma de Miraflores nosotros utilizamos varias herramientas, desde la sociología militar, pero también desde la ciencia política, y un poco el aporte que hace la teoría crítica para analizar qué fue lo que encontramos en esos relatos de los soldados bachilleres en ese entonces, que fueron secuestrados por alrededor de 5 años. La ciencia política entonces hizo un aporte en la medida en que realizó un contexto, qué era lo que sucedía en esa época en temas políticos. Hizo un análisis, por ejemplo, de una herramienta muy importante para en Colombia, que son las memorias de guerra al Congreso de la República, o las memorias del Ministerio de Defensa al Congreso de la República, dependiendo del contexto. En estas memorias, entonces, se hacía un relato de qué pasaba en la época y el comandante qué entendía en la época, cuáles eran las necesidades operacionales, cuáles eran los déficits operacionales, y también encontramos también los manuales de entrenamiento y reentrenamiento que establecían cuáles eran las fases de entrenamiento que debían tener los soldados. Entonces, estas fases nos ayudan a identificar qué pasaba en la institución militar respecto a un contexto político. Y entonces esta comparación simultánea, este análisis comparativo, nos ayudó a identificar qué pasaba en la época, pero qué también pasaba al interior de la institución. Para identificar qué pasaba al interior de la institución, entonces hicimos parte de herramientas que la sociología maneja bastante bien, como las entrevistas, los grupos focales, el análisis de relatos, para identificar y triangular esa información sobre qué pasaba. Entonces, la sociología nos aportó la recolección de información de estos militares secuestrados y nos llegó a dar unas respuestas que nosotros no habíamos tenido contempladas, que fue el gran aporte que se generó. Y es uno, cómo se vivió la victimización. Dos, cómo quieren, por ejemplo, una de las grandes conclusiones es que ellos querían ser reconocidos como héroes y no como víctimas, porque ellos, a pesar de, como lo mencionaba el capitán Cardona, en una relación numérica estaban
estaban en una disparidad bastante importante. También hay que reconocer que ellos combatieron por casi 2 días. 2 días en los cuales, junto con la policía, porque esto es otro factor, en esta batalla se unió la policía y el ejército. Las víctimas hacían parte tanto de la policía como el ejército. Nos demostraron cuáles eran las dinámicas territoriales en Miraflores, y además un factor muy importante que también nos obligó a hacer y contrarrestar fue el uso de la cartografía y la geografía para entender qué era lo que pasaba en Miraflores. Para los que no saben, Miraflores está colindando al lado de un río, en donde la guerrilla llegó a través del río. Y entonces toda la guerrilla llegó de manera alarmante, fue una organización, o sea, fue una operación totalmente organizada, eran guerrilleros altamente profesionalizados contra soldados profesionales, en su mayoría bachilleres, que llevaban alrededor de 4 meses en el servicio militar obligatorio. Entonces, este tipo de dinámicas nos ayuda a identificar qué pasaba en el conflicto, pero también qué pasaba en el país. Y también, a pesar de que es una condición no muy común, pero como fue desarrollado para establecer un informe técnico ante la Comisión de la Verdad, también salieron responsabilidades y enseñanzas aprendidas para el Ejército Nacional. ¿Cuál es la mayor enseñanza que nos dejó? Que la capacidad, el entrenamiento y el reentrenamiento y el tener personal necesario en estas zonas de conflicto que tienen tantas complejidades es sumamente importante, pero que también había un tema de capacidad, la capacidad estatal y la capacidad del ejército para dar frente a esta necesidad que era la guerrilla y el modus operandi de la guerrilla. Entonces estamos hablando de un punto en donde la guerrilla territorialmente tenía unas dinámicas diferentes. Entonces la ciencia política hace este gran aporte, es un avance que se está dando junto con la sociología militar, que nos aporta, que nos ayuda a entender y explicar, y que el ejército también se retroalimente, pero que el Estado también sepa qué era lo que sucedía. Este es el gran aporte que se da desde este estudio de caso. Muchas gracias, Laura, por su posición desde la ciencia política. Ahora vamos a la sociología militar con el profesor Omar Gutiérrez Valdebenito. La escucho con su investigación y no puedo no irme a Samuel Edward Childs y Morris Janowitz con su investigación acerca de la cohesión y desintegración del ejército alemán, en la Wehrmacht, como una suerte de punto de partida para investigar fenómenos de esta naturaleza. Lo que no me quedó claro en su investigación es cuál es el objetivo que tuvo esa investigación como gran iluminador de esta tarea que ustedes van a desarrollar. Luego me quedó claro el diagnóstico que ustedes realizan. No eché de menos cuáles son las hipótesis que ustedes van a verificar. Sí, entiendo la recopilación de datos y los modos de recolección de datos también está clarísimo. Entendí que parece ser de que identificaron el modus operandi y además la dinámica de grupo que se dio entre los actores. O sea, metodológicamente pareciera ser de que hay una secuencia muy ordenada, muy clara. Y por eso es que inmediatamente me llevó a la investigación pionera en esta disciplina llamada sociología militar. Pero no me atrevería a aventurar algún juicio mayor a ese en un problema tan complejo como el que ustedes estuvieron analizando. Sí lo tendería a asociar en tiempos más actuales a las violaciones de derechos humanos y a la necesidad de mesas de diálogos para buscar su esclarecimiento, y a aquellos donde proceda seguir la continuidad a través de la justicia. Sería mi impresión muy general del fenómeno por usted desarrollado. Muchas gracias, profesor. Sí tiene planteamiento del problema, hipótesis, pero bueno, es como decir, veámoslo como un evento general de cómo las disciplinas aportarían a estudiar un hecho como este, como para que nuestros espectadores puedan decir, bueno, esta es la diferencia entre ciencia política, sociología militar, antropología, arqueología e historia militar.
Entonces, de todas maneras, en la ponencia de ciencia política, en el dossier, van a hacer explicación de algunos adelantos que hemos hecho de manera muy rápida para explicar este tipo de investigación. Le doy paso ahora al profesor Luis Daniel Borrero para que nos dé su apreciación sobre, desde el punto de vista de antropología y arqueología. Gracias, capitán Cardona. Sí, efectivamente, desde la arqueología, pues está todo por hacer. La batalla esta de Miraflores fue tal vez el mayor descalabro que ha tenido en la historia contemporánea de Colombia el Ejército Nacional. Hubo una serie de factores que adicionalmente llevaron a la rendición y a la captura de los miembros de la policía y del ejército colombiano, que fueron climáticos y que no permitieron en su momento que llegara el apoyo ni que hubiese apoyo aéreo, etcétera, etcétera. Desde la arqueología es un trabajo muy interesante de abordar, por ejemplo, a partir de la evidencia de cultura material que vamos a encontrar sobre el terreno. Los cartuchos disparados tanto por la guerrilla de las FARC como por el Ejército Nacional nos pueden dar una idea, primero que todo, de la dimensión del campo de batalla, dónde estaban realmente las tropas, y adicionalmente podemos pensar en una serie de líneas de tiro que son relativamente fáciles de lograr con el estudio de las marcas que deja cada aguja en el fulminante de cada uno de los casquillos. Estos casquillos nos permitirían, por un lado, establecer el tipo de armamento que utilizó la guerrilla, si efectivamente todos son AK-47 o hay AK-47 y hay M16, etcétera, etcétera, pero las agujas en las armas tienen la peculiaridad de que cada una es como la huella digital, es única y no es repetible. Esto nos permitiría entonces, a partir de una colección relativamente amplia del material recuperado en donde fue la batalla, podríamos saber cuáles eran las posiciones, por un lado, cuáles son las líneas de tiro que tienen esos fusiles, las marcas en las estrías también de los proyectiles nos van a decir qué fusil disparó qué proyectiles, y estas marcas en los fulminantes nos pueden permitir mostrar la movilidad que tuvo X individuo a lo largo del campo de batalla. Por otro lado, imagino que el profesor Mariano querrá complementar otra parte del mismo tema sobre arqueología. Perfecto. Perfecto, profesor Borrero. Bueno, entonces vamos a darle paso, pero antes de pasar al doctor Mariano, vamos a darle la oportunidad a la historia militar que nos cuente brevemente, ya que se nos acabó el tiempo, y tenemos que dar paso a la siguiente, al dossier. Mi coronel Leonardo Gómez Parrao. Bien, muy bien. Desde el campo de la ciencia militar, historia militar, muchísimo que aportar. Normalmente después de cada evento como el ocurrido en Miraflores, inmediatamente se procede con un ejercicio que se llama una revista después de la acción. Ya cuando, digamos, en aquella época no estaba tan bien implementada este procedimiento, lo que se hace es un estudio de caso táctico. Y cuando hacemos un estudio de caso táctico empezamos a analizar desde las variables de la misión, básicamente cuál era la misión de esa unidad, cuál era la amenaza o el enemigo, qué situaciones presentaban en cuanto a tiempo, terreno, meteorología, cuál era la condición política, cuál era la condición social, económica, la información, la infraestructura, cuál era la doctrina, cuál era la organización, cuál era el material equipo, cuál era el personal, qué clase de liderazgo teníamos. Y respondiendo toda esta serie de, vamos haciendo un análisis de lo que fue la situación completa de lo acontecido. Y de esta manera podemos tener una aproximación a lo que realmente sucedió. Obviamente también basados en los testimonios de las personas que participaron en el evento de armas. Digamos, de manera muy próxima, pues con las personas que hacían parte de la institución, de la fuerza, tanto policía como ejército, y ya después, ya a través de la inteligencia o de
subversivos que se entregaban o se sometían a la autoridad, entrevistándolos a ellos. De esta forma se contrasta todo. Es como una serie de capa sobre capa para tener un bosquejo general de lo que ocurrió. Y de esta manera tener una aproximación a la verdad del evento, sacar la lección aprendida a través de la experiencia. Primero tenemos una experiencia y de esa experiencia extraemos la lección aprendida. Y se denomina lección aprendida cuando no vuelve a ocurrir, porque la aprendimos. Si no queda lección aprendida y vuelve a ocurrir, es porque no la hemos aprendido. Básicamente, ese es el análisis que se hace de parte de la ciencia militar. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Entonces vemos que cada disciplina está aportando a estudiar ese hecho histórico. De cada una de las disciplinas con su marco teórico, con su método, con su metodología, con sus técnicas e instrumentos, están ayudando a construir qué pasó en ese hecho, a reconstruir ese hecho histórico. Entonces ahora le damos paso al profesor Mariano. Gracias. Bueno, lo que yo veo son dos cosas. En primer lugar, lo que explicaba recién Leonardo, que hace, digamos, otra dimensión, otra escala, una escala mayor, que considera seguramente un conjunto de fuentes de información. Y en otra escala, descendiendo acá hacia el hecho concreto, hacia el campo, hacia lo que vemos los arqueólogos, que sería la escena, el lugar de la escena, que los detectives denominan la escena del crimen, y ahí me remito al paradigma indiciario del siglo XIX, que se construye con los aportes de Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, de Ginsburg, de esa época, y de un tal Morelli que trabajaba en un museo, que los tres tenían formación en medicina, y que desarrollan el paradigma indiciario. De forma prácticamente insensible, pero se va desarrollando, que es el paradigma que después toman las policías para generarse, digamos, los lineamientos generales que toman las policías científicas, digamos, ¿no? Entonces, por un lado, ese contexto general, esa escala mayor de la que hablaba Leonardo. Por otro lado, lo que recién opinaba Luis, en relación con el contexto particular, en otro tipo de escala, en relación con lo que sería la escena, pues, vista desde el punto de vista de un detective, la escena del crimen, digamos, ¿no? A lo que se refería Luis. Entonces, ahí yo veo, por un lado, el aporte particular que podemos dar los antropólogos, los arqueólogos en particular, en relación con lo que serían los movimientos en un lugar, que por supuesto se tiene que mantener lo más aislado posible en el momento que ocurre, es decir, sellar ese, digamos, entre comillas, sellarlo de alguna manera, cercarlo y hacer lo que hace la policía científica, ¿no? Llegar al lugar y mantener todas las evidencias sin que nadie las toque, sin modificar, sin ser un agente más de transformación dentro de esa situación original en que quedaron las cosas. Y después, en relación con ese marco que dio Leonardo. Esto desde el punto de vista metodológico, epistemológico, estoy hablando, porque la información que tengo es la información que ha dado recién la profesora antes, y que, bueno, por ahí lo conocíamos, pero hace años, pero no conocíamos el caso en particular, por lo menos en mi caso, ¿no? Bueno, pero me parece que ahí, que las ciencias en general, no solamente las ciencias sociales, sino las ciencias en general. Ustedes vean que nosotros también trabajamos con ingenieros, por ejemplo, ingenieros de materiales. Entonces, las ciencias en general pueden dar un aporte a un hecho militar o un evento de carácter militar y tratar de explicarse, de resolver las preguntas que uno hace. Y eso en relación con diferentes escalas de análisis, ¿no? Bueno, ese sería mi aporte general al tema. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Mariano. Y vamos a cerrar este panel el día de hoy con mi mayor Castro, historiador militar del Perú. Y nos alistamos para la siguiente ponencia. Bien, a ver, yo quisiera en este punto tocar la experiencia que tuvimos en el Ejército del Perú para poder plasmar lo que fue la lucha contra las organizaciones terroristas desde un enfoque histórico o histórico-militar, en todo caso, ¿no?
Y eso que dio como producto finalmente un libro el año 2010 que se tituló En honor a la verdad. Pero hubo mucha dificultad, porque obviamente la historia militar, y hablo de la historia militar tradicional, es de por sí estatocentrista. Entonces, ¿cómo abordar un enfrentamiento de un Estado frente a una organización, ¿no? En este caso terrorista, pero una organización armada que le hace frente, ¿no? Y hacerlo bajo ese enfoque de poder analizar, ¿no? De esa perspectiva histórica. Entonces, un gran problema fue el tema de la búsqueda de fuentes primero, ¿no? En el Ejército del Perú teníamos un problema que no habíamos tenido cultura de archivos. Para obtener las fuentes primarias, tuvimos que recurrir al archivo de la inteligencia, que por tanto es confidencial, ¿no? Y solamente miembros oficiales, historiadores, fueron los que tuvimos acceso. Otro fue que muchos oficiales que habían participado en la lucha contra esta organización aportaron con sus documentos, pero eran porque los tenían copias de ellos porque estaban en procesos legales. Y ellos nos lo aportaron y de ahí pudimos obtener estas versiones primarias. Ahora, ¿cómo poder aterrizarlo, plasmarlo? Bueno, tuvimos que utilizar este enfoque de la historia, de la nueva historia militar, entendiendo a la guerra como un fenómeno social y de ahí clasificándola, ¿no? Porque había que abordar muchas líneas distintas, sobre todo porque hay una fuerte vertiente política, ideológica, que tú tienes que narrarla previamente al enfrentamiento, ¿no? Como dije, el producto final fue un producto muy válido. Yo he tenido la sorpresa, justamente estos días que he estado acá, he podido ver un libro acá en Colombia que justamente cuenta o narra esta lucha contra las FARC bajo el estudio de las fuentes de los archivos militares, ¿no? Entonces, se torna difícil, como digo, porque la historia tradicional pues es estatocentrista y que en este siglo XXI se ha roto, ¿no? El caso más palpable es el de Estados Unidos, perdón, el de Estado de Israel enfrentando a Hezbollah, ¿no? En 2006, que rompió todos los paradigmas, y cómo abordar los israelitas también fue todo un proceso el poder plasmarlo, tal como dijo mi comandante, para llegar a lo que son las lecciones aprendidas, ¿no? Muchas gracias, mi mayor, por su respuesta. Ahí vemos en el chat interno que muchos nos han propuesto que hagamos seminarios de cada una de las disciplinas porque es bastante interesante. La Universidad de Externado, también con el Centro de Estudios Históricos del Ejército, ha hecho unas jornadas, van en la tercera jornada internacional de arqueología de los campos de batalla. Y eso también son eventos que están vinculados al estudio de toda la temporalidad desde la conquista hasta el presente. Entonces, mañana vamos a tener el mismo panel a la misma hora sobre algunas preguntas. Estaremos atentos a qué pregunta podrían ustedes trabajar para el día de mañana. Aquí nos faltó un señor coronel que se llama Carlos Velázquez Peláez, quien está trabajando en memoria histórica acá. Y es que ese es otro marco teórico porque se llama Justicia, Verdad, Reparación y Garantías de No Repetición, que maneja un marco teórico de la teoría crítica y ahí participan las diferentes disciplinas, pues tratando de llegar a esa objetividad de lo que pasó en ese hecho histórico. Entonces, concluyendo así en este panel, efectivamente, todas las disciplinas de las ciencias sociales y humanas pueden hacer parte para digamos, sí, investigar un hecho histórico que nos ayuda para tener, digamos, una retroalimentación tanto para la institución militar como para la sociedad. Entonces yo les agradezco mucho a los señores ponentes por su participación acá, a nuestros espectadores. Siempre hemos tenido un promedio de 130 personas de todo el mundo. Hay gente de Brasil, de España, Argentina, Estados Unidos, Colombia, Perú, Bolivia, que están reportando. Y esto es importante porque queremos sacar este documento que va a ser producto de este tercer foro para que ustedes lo puedan utilizar en sus digamos, en sus programas de estudio para que lo puedan difundir. De esta manera hemos finalizado este panel y le doy cambio aquí a nuestra moderadora para darle
dar cuenta de nuestro dossier, le quisimos colocar dossier porque son los avances que hemos hecho con unos jóvenes investigadores, los cuales el Ejército de Colombia pues los ha guiado para presentar estas propuestas. Son propuestas de paradigmas que, como todos pueden utilizar diferentes paradigmas, pues esta es una propuesta que nosotros hacemos para estudiar esta sociedad militar. Entonces le doy cambio a nuestra moderadora. Muchas gracias.